¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Hechos capítulo 10. Es Hechos capítulo 10. Desde el versículo 1 vamos a leer. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte servir a su casa para oír tus palabras. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están viviendo esta vida? Hay muchas cosas, ¿verdad? Y lo más precioso es venir a la iglesia oyendo el Evangelio y ser seres que inclinan el ojo ante la palabra de Dios. Dios, hay muchos secretos que no conocemos. Mediante buenos profetas quiere enseñarnos, y los ministros anunciando el Evangelio. En Corea era un lugar donde no había nadie que crea en Jesús, y para que pueda tener la fe, no solamente cree en Jesús, sino después de obtener el perdón del pecado, renaciendo, han sido pueblo del cielo y estamos muy agradecidos. Al comienzo, yo era joven, recibí la salvación, obtuve el perdón del pecado. Leyendo la Biblia, el Señor Jesús murió en la cruz, murió por nuestros pecados. Y es cierto que ha muerto por mis pecados y yo creí en Jesús. Mientras que yo iba creciendo, empecé a anunciar el Evangelio. Al comienzo era un poco raro, pero no había mucha dificultad de enseñar la Biblia a la gente que no conocía, pero tampoco oían bien. Cuando iban oyendo
ellos obtenían el perdón del pecado, había gente que recibía la salvación. Y yo me maravillé. Dios, un ser como yo, soy joven y hay gente que recibe la salvación. Había uno, había dos, y de esa manera la misión Buenas Nuevas empezó. Y enviamos a extranjeros a los misioneros y había gente que recibía la salvación. Esto no es nuestro plan, es la voluntad de Dios. Dios ayudándonos hace para que muchos reciban la salvación y no puede dejar de ser glorioso. Qué pena. Después de obtener el perdón del pecado, viven cautivados en el mundo. Hay muchos que viven así. Pero mucha gente, oyendo este evangelio, se maravilla. A la familia, a los parientes va anunciando. Y juntos, siendo ministros del evangelio, a cada uno de ellos, recorriendo y van anunciando el evangelio. Y en Corea había muchos que creían en Jesús, pero después de creer en Jesús, ha aumentado gente. Simplemente cuando se predicábamos sobre Jesús nada más, pero cuando yo predicaba, hablaba sobre nuestro pecado y cómo el Señor Jesús murió por nuestro pecado y que por eso su pecado también fue perdonado. Y cuando eso iba entrando, las personas que creían en esta verdad iba aumentando uno por uno. Y en Corea surgió lo que se llamó la Misión Buenas Nuevas. Y nuestros misioneros fueron enviados a todos los países. Y en el exterior, anunciando el Evangelio, ha ocurrido algo maravilloso. Y no se imaginan lo agradecido que me siento. Hoy también se ha llenado nuestra iglesia y están oyendo la palabra. Y ante el Señor es glorioso, es bendito. No se imaginan cuánto. Yo, desde pequeño, después de entender el Evangelio, yo iba creciendo y envejecí con el Evangelio. Ahora tengo más edad y tengo más de 80 años. Y la vida restante, surgiendo muchos ministros, ellos predicarán el Evangelio y estoy muy agradecido pensando en ello. Hechos capítulos 10. Los judíos creían en Jesús y recibían la salvación. En Israel, los judíos y los gentiles tienen una gran diferencia. Los judíos ni quieren vincularse con los gentiles. En el capítulo 10, 1, como está escrito, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Esta persona, está el pueblo de Israel y el hombre de Cesarea es un centurión, no es judío, es extranjero. Él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El hombre llamado Cornelio, creyendo en Dios, en Jesús, estaban sirviendo, pero en la hora novena, dice, vio claramente en una visión, como a la hora novena al día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente atemorizado dijo que el Señor y le dijo, tu oración y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Dios le dice a Simón Pedro que vaya a predicar el Evangelio en medio del mundo. Puede que no hayamos oído la voz de Dios, pero después de oír el Evangelio, en mi corazón
eso llegamos a creer. El Evangelio quiere decir que Jesús ha perdonado nuestro pecado. Somos pecadores sucios, nos merecemos la destrucción, pero el Señor Jesús, cuando ha muerto por nuestros pecados, nuestro pecado ha sido lavado perfectamente. Y cuán glorioso sería, ¿verdad? Y cuando oímos aquella palabra, eso se iba transmitiendo. Vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, en el 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cesarea significa, aquí dice también, centurión de la compañía llamada la italiana, y es Roma. Está el soldado romano y llama a Cornelio y de esa manera le dice que le dice a Pedro para que vaya, y luego Cornelio oye la palabra y nos habla sobre el proceso de cómo el Evangelio es anunciado a los gentiles. Dios envió al Señor Jesús y después de salvarnos, no se quedó así simplemente, sino que continuamente las personas que iban oyendo el Evangelio iban anunciando la palabra a otras personas. Yo también en ese momento, yo era pequeño y yo iba a la iglesia. Yendo a la iglesia, solo llevaba la vida de fe. En ese momento, mi hermana estaba conmigo iba a la iglesia conmigo. Un día leyendo la Biblia me di cuenta que por la sangre del Señor Jesús nuestro pecado era perdonado, que había sido perdonado, que murió por nosotros. Entonces, yo no soy pecador. El Señor Jesús murió por mi pecado y mi pecado fue perdonado. Yo soy un pueblo de Dios y ese corazón entró en mí. En ese momento, a pesar de que yo era pequeño, me encontraba con los amigos y yo le anunciaba este evangelio. Este evangelio era maravilloso porque era muy fácil. El Señor Jesús vino a esta tierra y vino para perdonar nuestros pecados. El Señor Jesús, cuando murió por nuestros pecados, nuestro pecado ha sido lavado por el Señor Jesús. Mi pecado ha sido perdonado por la sangre del Señor Jesús. Entonces, yo no soy pecador. Ese corazón llegué a tener y yo me acerqué con el Señor y yo empecé a anunciar este evangelio. Lo primero fue la iglesia. Obtuve el perdón del pecado y cuando yo dije que obtuve el perdón del pecado por la sangre del Señor Jesús, ¿tú qué sabes? El pastor dice que eres pecador, el anciano. Eso no tiene sentido. Y no podía comunicarme. El Señor Jesús, por nuestros pecados, ha muerto crucificado. Aunque es así, el anciano, el pastor, dice que es pecador, entonces ¿tú te refieres a que tú eres mejor? Sí, realmente yo era mejor, aunque no se sabía. Sí, yo era mejor, ¿verdad? Pero no podía atreverme a decirle eso, pero el Señor Jesús, y así me hicieron bullying, continuamente, aunque era pequeño, yo empecé a anunciar el Evangelio. Al comienzo no sabía, y cuando yo leía la Biblia, mientras que el Señor murió por nuestros pecados, era cierto que perdonó nuestros pecados, entonces nosotros no somos pecadores. En la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hasta aquí.
Pero cuando vemos luego, mediante siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús, ya que nos rescató por el pecado, del pecado, ahora sin ninguna paga, gratuitamente, somos justificados. Aquí, algo muy interesante es, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Debemos de ir al infierno, pero cuando entramos en el 24, el Señor Jesús nos redimió, nos rescató mediante la gracia del Señor, sin nada a cambio. Hemos sido justificados. Anteriormente decían que debía llorar para obtener el perdón del pecado. Pero cuando vemos la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claramente, somos pecadores que hemos cometido pecado, pero Dios nos dice, no eres pecador, eres limpio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se encargó de todos tus pecados y ha sido lavado tu pecado, tú eres limpio. Para nada era difícil creer. Es así. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y nos perdonó. Yo no soy más pecador, ¿verdad que sí? El Señor Jesús murió por nuestros pecados, nos perdonó. ¿Cómo que vamos a hacer? No, por cuanto todos pecaron, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, no hemos hecho nada bien, hemos únicamente cometido el pecado y nos redimió, nos limpió, sin nada a cambio. Nos dice justos. Dios no es que nosotros tenemos que hacer algo para obtener el perdón del pecado. El Señor Jesús ha muerto crucificado por nuestros pecados. Nuestro pecado ha sido perdonado, por lo cual, por más que no hablemos, hemos sido justificados. Hemos sido justos. Por lo cual, cuando no sabíamos, decíamos que éramos pecadores porque hemos cometido pecado. Pero nosotros, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El Señor Jesús murió en la cruz y en lugar de nuestros pecados recibió el castigo y murió. Entonces, mediante la muerte del Señor Jesús, nuestros pecados han quedado más blancos que la nieve. No es que así simplemente fue lavado, sino que fuimos lavados y hemos quedado más blancos que la nieve. ¡Qué bueno! Que cae nieve en Corea es fácil de explicar sobre la nieve. ¿Hay alguien que nunca vio nieve? No es esto, no me refiero. Hay esa nieve que cae del cielo, ¿verdad? Y no aparece nieve negra. ¿Ustedes vieron rojo, negro, amarillo? No. Siempre cae el blanco. El Señor Jesús les ha dejado limpios, más blanco que la nieve. Nosotros, para obtener el perdón del pecado, no es que tenemos que hacer algo, sino que el Señor Jesús, por nuestro pecado, ya nos perdonó por completo. Por lo cual, el Señor Jesús, por su sangre, Él murió y nos perdonó, y mi pecado ya fue perdonado. Y con solo creer, simplemente es creer. Es muy fácil, ¿verdad? Es realmente, imagínense
comer, se dice que comemos acostado el pan para referirse a lo fácil que es, pero si uno come acostado puede entrar en el ojo. Es difícil eso. Puede entrar a la nariz y se puede cerrar, pero gratuitamente, fácil. Nosotros para obtener el perdón del pecado no es que tenemos que orar en el monte o en el campo. Y haciendo así no es que se logra. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. El Señor Jesús viniendo por nuestros pecados, murió crucificado y por nuestros pecados ha muerto. Y de antemano, en ese momento, nuestro pecado ha sido perdonado. El Señor Jesús nos perdonó y en el momento que entendemos eso, hace cientos de años de atrás, nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Entiende? Es así. El Señor, por nuestro pecado, enviando al Señor Jesús, nos ha perdonado y no es que tienen que tratar para ir al cielo, sino que el Señor Jesús nos perdonó por completo y debemos ir a nuestra casa. ¿Dónde? ¿Dónde, pues? Ay, ¿cómo no podemos comunicarnos? Gyeongboksan-san, me refiero al cielo. ¿Verdad que sí? No podemos menos que ir. El Señor Jesús murió crucificado, murió por nuestros pecados. Y cuando vemos aquí, en Hechos 10:1, aquí dice que está y él daba limosna. A ver, óiganme bien. El Señor Jesús nació en medio de los judíos. Él es judío, pero nació, pero el lugar llamado Cesarea no es Judea, no tiene nada que ver con Jesús. Estaba Cornelio, ¿verdad? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. El hombre llamado Cornelio era un ejército y estaba como un ejército, pero un día pero este hombre llamado Cornelio, sin ser un judío, oró al Señor y siempre fue así. Pero un día, en la novena, vio claramente una visión como a la hora novena al día, que un ángel de día entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. ¡Qué maravilloso! Dios, mediante esta manera, viene a nuestro corazón, hace para que se anuncie el Evangelio a otra persona y el Evangelio se ha expandido en el mundo entero. En este momento, esta palabra, el Evangelio, que se expandió en Cesarea, vino hasta aquí y se expande aquí. No sabemos, atravesó miles, millones, nadie sabe cuánto, pero todo, mediante la sangre del Señor, ha sido perdonado mi pecado y llegamos a entender y creer. Nosotros no es que debemos conocer, pero cuando vemos en la palabra el Señor Jesús murió por nuestros pecados. El Señor Jesús, si murió por nuestros pecados, es correcto que mi pecado ha sido perdonado. Entonces mi pecado también ha sido perdonado. Es algo simple, por lo cual no es que tenemos que tratar para obtener el perdón del pecado, sino que el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y
Él murió pagando toda la paga del pecado. Desde que nosotros nacemos, todos nuestros pecados han sido perdonados y la Biblia lo dice. Ese proceso, la Biblia lo está explicando. Y mediante el hombre llamado Cornelio, entendemos que el pecado ha sido perdonado y nos muestra todo cómo ha sido propagado esto. Nosotros, vienen los misioneros y van anunciando el Evangelio y anunciando el Evangelio. Lo más importante es, nos predicó el Evangelio y murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros, el castigo por el castigo, Jesús lo recibió y nuestro pecado ha sido más blanco que la nieve. ¿Entienden? Por lo cual cantamos en el himno, más blanco que la nieve, más blanco que la nieve. Mediante la sangre derramada del Señor, ya ha sido lavado. No es tratar de lavar el pecado, ya ha sido lavado. Entonces uno tiene que creer, fui lavado. Es muy fácil, ¿verdad? ¿Sí o no? Para obtener el perdón del pecado, no es que nosotros debíamos de esforzarnos 1 o 2 días. Cuando entendemos que mi pecado fue perdonado, el Señor Jesús murió crucificado y por mi pecado Él murió, ¿correcto? Entonces, mi pecado simplemente se mantiene o fui perdonado. No, perfectamente fui perdonado. Y nosotros, la evangelización, de antemano tu pecado ha sido perdonado. ¿Entienden? Nuestro pecado ha sido perdonado. En el capítulo 10 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Cornelio es gentil, no era judío. Él, peleando con los judíos, es un soldado que ha venido a Israel. ¿Qué dice un día? Este vio claramente una visión, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo que el Señor, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas para que el Evangelio sea anunciado. El ángel va conectando a los hombres y mediante la sangre del Señor Jesús, como nuestro pecado ha sido perdonado, nos ha dado a entender. Después, fulano, aquí sabemos que está el hombre llamado Cornelio, pero mediante la conexión, el que me predica, yo. No es que alguien me lo dice, sino que mientras que leía la Biblia, cuando me fijé, yo cuando era pequeño leí mucho la Biblia, memoricé. Cuando miré en la Biblia, mi pecado había sido perdonado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros claramente hemos cometido pecados, somos pecadores, pero por la gracia de Dios gratuitamente hemos sido justificados. Dios así nos lo dice. Tú has cometido pecado, tú eres justo, porque Jesús murió por tus pecados. Y aquella palabra en la que nos dice justo, no me dice para que yo obtenga el perdón del pecado, sino que me dice que mi pecado ha sido perdonado. El hecho que me diga justo. Cuando miramos el tiempo, después de que nos perdonó, ya que nos perdonó, créelo. A eso se refiere. Y cuando debemos pagar, qué debemos hacer, no es así, sino que ustedes de antemano, el Señor Jesús, ya que el Señor Jesús nos perdonó de antemano, la realidad en la que nos perdonó,
oímos por la noticia. Y para obtener el perdón del pecado no hay necesidad de que yo haga algo, sino que simplemente el Señor Jesús, si murió por mis pecados, yo no soy un pecador. Amén. No soy un pecador. De esa manera nuestro corazón corre. Nosotros al comienzo, discúlpenme, cuando yo era pequeño, comía el caqui, la manzana, hacía mucho de ello. Y yo, yendo a la iglesia, me atormentaba porque yo tenía mucho pecado. Y por la sangre del Señor Jesús, cuando está escrito de que mi pecado ha sido perdonado por la sangre del Señor Jesús, no es que yo pido, sino que ya de antemano fui perdonado, porque el Señor Jesús murió derramando la sangre, murió por nuestros pecados. En ese momento, de antemano, nuestro pecado ha sido perdonado. Amén. Por lo cual nosotros no hay necesidad de pedir el perdón del pecado, sino que únicamente tenemos que creer que hemos sido perdonados. ¿Cómo que nos perdonó? No me mientas. Esa persona no tiene nada que ver entonces con ello. Pero la palabra en la que el Señor Jesús nos perdonó, hemos oído. Ya, hemos sido perdonados y es creer sobre ello. Amén. Por lo cual, Señor es Dios, desde hace tiempo atrás, de antemano, nos perdonó nuestros pecados. Por lo cual, lindo, bello, alto, sin diferenciar aquello, nuestros pecados de antemano hemos sido perdonados, y si creemos en ello, nuestro corazón se despoja del pecado. A pesar de que hemos sido perdonados, si no creemos, yo no puedo menos que decir que yo soy pecador. Amén. Por lo cual, nosotros, el Señor Jesús murió por nuestros pecados, y en el momento que entendemos eso, ya no somos más pecadores, hemos sido lavados. Por lo cual, señores, cuando vamos a la iglesia, te pedíamos el perdón del pecado y pedía siempre perdón de los pecados. Un día, leyendo la Biblia, antes de pedir el perdón del pecado, hace miles de años atrás, de antemano, el Señor Jesús, antes de ello, antes de que lleguemos a nacer, nuestro pecado ha sido pagado, ya ha sido lavado. Amén. Por lo cual, pero yo, cuando no sabíamos que el Señor Jesús nos perdonó, diríamos que somos pecadores. Pero después de conocer de que nos perdonó, si decimos que somos pecadores, significa que no estamos creyendo. Cuando creemos de que fuimos perdonados, agradecemos a Dios, a Jesús, y en ese momento, no importa que sea 100, 1000 veces, no importa. De antemano, nuestros pecados han sido perdonados, y antes de nacer, hace miles de años atrás, hemos sido perdonados. Por lo cual, en ese momento, cuando murió crucificado, nuestro pecado ha sido perdonado, y hemos llegado a saber en ese momento. Por lo cual, desde un comienzo el pecado ha sido perdonado hace miles de años atrás, y cuando nacimos tuvimos el estado en el que nos perdonó. Y cuando supimos, cuando entendemos de que el Señor nos perdonó, y las personas que no saben ello todavía, Señor, tengo mucho pecado, y muchos van a la iglesia y dicen, Señor, soy pecador, perdóneme. Hay muchos. Ellos lo dicen porque no conocen la Biblia. Antes de que lleguemos a nacer, el Señor murió por todos nuestros pecados, y es correcto que hemos sido perdonados. ¿Correcto? Por lo cual, por más que lo hayan hecho recto, menos recto, el que nos perdonó fue el Señor Jesús. Y cuando creemos con la fe, mi corazón se despoja. A pesar de que fuimos perdonados, si no lo aceptamos continuamente, pensamos de que hemos sido pecadores. Entonces Él debería ir al infierno. No, el Señor Jesús murió por mis pecados, y mis pecados fueron perdonados. Entonces,
Antes de que yo llegue a nacer, hace 2000 años atrás, Jesús vino. En ese momento, el Señor, ya fui perdonado. 응애. En ese momento que nacemos, desde ese momento ya no fui pecador, fui lavado. Y cuando vamos cometiendo pecado, allí me doy cuenta que soy pecador, pero leyendo la Biblia entendí que fui perdonado para siempre. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia exactamente lo va diciendo. Ustedes son pecadores o justos. En la iglesia pública todos los días dice, Señor, yo pequé, perdóneme, perdóneme. Siempre lo dice, pero es porque no lo están conociendo bien. Ya de antemano nos perdonó. Antes de que lleguemos a nacer el pecado, ya tuvimos el estado en el que fuimos perdonados, ¿entienden? Por lo cual, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente, no somos pecadores, somos justificados y hemos sido perdonados. Eso nos lo dice. Bien, no sabía desde pequeño cuando iba a la iglesia pública. Yo comía el caqui de la casa ajena. Señor, perdóneme. Pedía el perdón de los pecados. Yo confesaba mis pecados. Pero en la Biblia, una vez para siempre, por el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, aquella muerte fue para que, porque Él quería recibir la paga de nuestros pecados, Él quería pagar y todo que se hace por el pecado, exactamente ante el Señor, se logró ello y a pesar de que hemos cometido pecado, ese pecado fue lavado por la sangre del Señor Jesús y no decimos que somos pecadores, hemos cometido pecado, pero no decimos que somos pecadores. Hemos sido perdonados por la sangre del Señor Jesús. Ustedes no deben decir que son pecadores. El Señor Jesús dice, no hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata, sino que mediante la sangre del Cordero hemos obtenido la redención. ¿Sí? Así fue. Ya de antemano hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesús. Pero en el corazón de aquella persona que no puede creer, dirá que es pecador. Y los que han oído, yo cometí pecado, pero mediante la sangre del Señor Jesús perfectamente he sido lavado. Y ya no soy pecador. Eso es correcto. Por lo cual, desde pequeño yo iba a la iglesia, comía el caqui, la manzana y tenía mucho pecado. Y siempre pedía el perdón de los pecados, pero mirando la Biblia. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si Dios me dice justificado, yo soy justificado. ¿Qué quiere decir aquella palabra justificado? Que tiene mucho o poco pecado. Mucho, poco, no se refiere a ello que no existe el pecado. Es decir, ya nos envió el Señor y nos ha perdonado para siempre nuestros pecados. Por lo cual, en el momento que creemos en el Señor Jesús, nos despojamos de nuestros pecados y somos personas que pertenecen al cielo. ¿Entienden? Discúlpenme, pero todos sus amigos, porque vayan al infierno, no hace falta que les siga. Por más amigos que sea, por más que sea un matrimonio, el marido si va al infierno, la mujer no le puede seguir. No podemos menos que ir al cielo. Cristo perfectamente perdonó nuestros pecados y nos rescató del pecado y una vida gloriosa podemos vivir.
Y yo yendo a la iglesia no sabía, y cada madrugada yo pedía el perdón de los pecados, comía el caqui, comía la manzana y cometíamos muchos de aquellos pecados. Y íbamos a comer caqui, manzana, habíamos cometido mucho pecado. Pero en ese momento, después nos dimos cuenta que hasta antes de que lleguemos a nacer, el Señor Jesús murió en la cruz y por nuestro pecado murió y todos nuestros pecados han desaparecido. Por cuando todos pecaron, se han destituido de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. El Señor Jesús en aquel entonces, en ese momento que ni habíamos nacido, nuestro pecado fue ordenado, ya desapareció. En ese momento cuando íbamos hablando, pasó bastante tiempo, pero desde antes de que vayamos a nacer, Dios, mediante la sangre de Jesús, perdonó todos nuestros pecados. Eso debemos saber. Por lo cual aquí, en el 24, vamos a leer todos juntos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús, mediante Él, nosotros, más que decir que hemos sido lavados, decimos que fuimos justificados. No hay pecado en sí, no hay ni siquiera un polvo, todo ha sido lavado por completo. En realidad, después de obtener el perdón del pecado, Señor, cometimos este pecado, aquel pecado, todos ni lo podrán recordar. Desde pequeño hasta ahora yo viviendo. Durante los 80 años que yo he vivido, ¿entienden? ¿Cómo podría recordar todos aquellos pecados? No sé todo. No hay nadie que lo sepa. En ese momento, las veces que yo cometo pecado, era pecador. Pero mediante la redención que es Cristo Jesús, de antemano perfectamente, hasta antes de llegar a nacer, todo pecado que hemos cometido hasta hoy en día, mediante la sangre de la cruz, nos ha lavado. Por lo cual, hasta antes de acercarnos al pecado, ya hemos sido lavados. Hasta antes de que ustedes hayan planificado nacer, hasta mucho tiempo antes, el Señor Jesús nos perdonó nuestros pecados y nuestros pecados han sido lavados. Y aquella verdad, la Biblia nos lo dice. Por lo cual, señores, ¿son pecadores? No. Hoy en día muchos van a la iglesia y dicen, Señor, soy pecador, perdóneme. Muchos van diciendo, el Señor de antemano nos dice que no somos pecadores. Por la sangre del Señor Jesús, nuestro pecado ha sido perdonado y así lo dice la Biblia. Señores, hasta antes de que ustedes nazcan ya existía esta Biblia y en ese momento fuimos perdonados. Si calculamos el tiempo es absurdo. Hasta antes de que vayamos a nacer, todos nuestros pecados nos ha dejado más blanco que la nieve. Amén. Y además, mediante aquella gracia ante el Señor cuando fuese, podemos estar con toda convicción y junto con Dios, sin ninguna vergüenza podemos ir. Y, ya estoy en el cielo. Y en la Biblia dice que nosotros así podemos saber mirando la Biblia. La muerte del Señor Jesús en la cruz se refiere a nuestros pecados, pero hemos sido lavados. Pero fríamente hablando, quiere decir, no somos más pecadores. El pecador no puede ir al cielo y ustedes, sea quien fuera, si quiere atravesar el cielo, no puede tener ni una pizca de pecado, pero aquel pecado perfectamente ha sido lavado y sea quien fuere, puede ir al cielo mediante la sangre del Señor Jesús. No hemos obtenido el perdón del pecado mediante el oro y la plata que desaparece. El Señor Santo, por su Cordero, hemos recibido la redención. Hasta antes de venga Jesús,
No sé cómo eran perdonados, pero hemos nacido, el Señor Jesús nació hace 2000 años atrás y mediante la sangre de la cruz del Señor Jesús nuestro pecado ha sido perdonado y la Biblia los dice. Redención, redención. El Señor Jesús ha redimido mis pecados. Aleluya. Unidos todos. Juntos cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. ¿Tienen pecado? Ya han sido perdonados antes de que vayan a nacer. Ya nos perdonó nuestro Dios. Ante el Señor nos sentimos agradecidos. Y aunque hemos cometido pecado, no somos pecadores. Si ustedes van al cielo y tienen un pecado como la pizca, imagínense qué miedo tendrían. Nos perdonó, hemos sido santificados y podemos ir al cielo. Esto es maravilloso. Además, interesante, porque una persona que cometió así de pequeño no tiene nada de diferente. Y vivimos en medio de la plenitud del pecado. Y por más que sea una persona que haya vivido en la cárcel toda su vida, ya lo perdonó y lo dejó más blanco que la nieve. Nosotros no podemos menos que ser santos, justos, y así nos lo dice. En Hechos, capítulo 10, desde el 1, vamos a leer un poquito. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, llamado la italiana. Cesarea. Aquí un hombre llamado Cornelio. Habían venido del exterior a Israel para tomar terreno. Este hombre era un centurión y él, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le dice, Cornelio, y mirándole fijamente y atemorizado dijo, que Señor, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. La realidad en la que ha perdonado el pecado, llamando a Simón Pedro, había hecho que Cornelio oiga aquella palabra. Y ¿por qué me has llamado? Y hace 3 días atrás, ahora vino en visión Dios y que pida por Pedro. Y entonces Pedro predicó la palabra del Evangelio en esa casa. Cuando predicó la palabra del Evangelio, ellos mientras que oían el Evangelio, obtuvieron el perdón del pecado. Y vino el Espíritu Santo en medio de la palabra. Nosotros somos pecadores sucios, hemos hecho mucho lo malo y nosotros no podemos dejar de decir que somos pecadores. Yo también cuando era pequeño comía la manzana, el caqui, hacía mucho de ello. Y a pesar de que yo iba a la iglesia, pedía el perdón de los pecados, cometía pecado, pedía el perdón. Pero un día, la sangre del Señor Jesús, esta realidad en la que perdonó perfectamente, me hizo leer la Biblia y yo no conozco, yo me olvidé de toda la palabra que he leído. Recuerdo una única cosa. Yo tenía mucho pecado, pero por la sangre del Señor Jesús fui lavado. Ahora ya no soy pecador. Por lo cual, después de morir, yo me dirijo al cielo. Eso es una realidad clara. Esta gracia tan preciosa entendiendo mediante la Biblia. No se imaginan lo agradecido que nos sentimos por ello. ¿Cómo podríamos lavar el pecado nosotros? Anteriormente cuando iba a la iglesia, Señor, perdóneme, yo he mentido.
siempre hacíamos así, sin comienzo, sin inicio, sin fin, y pedía el perdón de los pecados. Y luego, en voz alta, lo hacía en voz alta porque si lo hacía cuando otros se iban, yo me ponía a orar. Porque, claro, si alguien me escuchaba, qué vergüenza, pedía el perdón de mis pecados y yo creía, pero y así obtuve el perdón del pecado. De antemano el Señor Jesús murió en la cruz, murió por nuestros pecados. Por eso en ese momento todos nuestros pecados de antemano han sido perdonados. Pero en el corazón de ustedes no deben decirte que son pecadores. ¿Por qué? Porque significa que el Señor Jesús no pudo perdonar. Ustedes han dicho que eran pecadores y tienen mucho pecado y han pedido el perdón, pero desde hoy ya no son pecadores. El Señor Jesús murió en la cruz y perfectamente nos perdonó, por lo cual nosotros no somos más pecadores y no deben decir que son pecadores. Hemos cometido el pecado, pero no somos pecadores. Si hemos cometido, somos pecadores. No, no, no. El Señor Jesús llevó todos mis pecados, por lo cual yo no soy pecador. Jesús ha sido pecador en lugar de mí y ha recibido el castigo. Él, esto es la fe, pero precisa. Después de creer en esta realidad, yo viviendo hasta ahora, me sentí muy, muy agradecido. Yo al comienzo leía mucho la Biblia, pero profundamente. Las veces que yo leo, con las veces que pienso cómo la sangre del Señor Jesús me perdonó, me conmuevo. Y yo, aunque he cometido mucho pecado, en mi corazón ya estaba despojado del pecado. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Señores, no necesitamos. Realmente de antemano supo que habríamos de cometer pecado y envió al Señor Jesús hasta antes de que ustedes vayan a nacer. Toda la paga del pecado ya lo pagó. Nosotros ya no somos pecadores. Por más que queramos ser pecadores, es porque ustedes no saben. Pero si saben, ya no pueden decir que son pecadores. Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, el Señor Jesús murió por nuestros pecados y mediante la gracia de Dios, gratuitamente, sobrepagar. mm, Realmente no hay absolutamente nada, pero ¿cómo juzga a Dios que tú eres justo, limpio, has sido lavado del pecado? De antemano ya lo hemos recibido. Amén. Por lo cual, por donde lo veamos, no hay nada sobre realmente el infierno, pero el que no obtuvo perdón del pecado tendrá que ir. Nosotros, por más que queramos ir, no podemos ir. Es glorioso. El Señor envió al Señor Jesús, murió por nuestros pecados y esa muerte en la que murió por la cruz, de todos los pecados, nos ha permitido renacer. Cuando vemos que ha hecho eso, estamos tan agradecidos, no se imaginan cuánto. Nosotros, Hechos capítulo 10, vamos a leer un poquito más. El 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Cornelio es gentil y para la guerra vino a Israel, tomó a Israel y es una persona que está allí. Pero él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Si no hubiese venido a Israel, no hubiese conocido al Señor Jesús. Pero habiendo guerra, obtuvo la victoria ante Israel y vivía en Israel y podía oír la palabra de Dios. Pero un día, este vio claramente una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios escriba a donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para mejor memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Había pedido por Pedro
Pedro vino a Cornelio y le cuenta cómo nuestro pecado ha sido perdonado. Y de esa manera, toda la familia de Cornelio obtiene el perdón del pecado. Hasta ahora, señores, como Pedro, sea quien fuera, sea la casa que vayan, junten a la gente. Y como el Señor Jesús murió crucificado por nuestros pecados. Es muy fácil, ¿verdad? Mediante la muerte, toda maldición que nos merecemos, toda destrucción, Él se puso en lugar de ello y todos los pecados de ustedes han sido lavados. Son justos, santos. De esa manera, continúa. Nosotros, claramente, en nuestro corazón, después de obtener el perdón del pecado, el Señor Jesús estando en mi corazón, junto con el Señor Jesús, hablamos, oramos. Ustedes, cuando oran, yo no conocía al Señor Jesús, pero usted me ha lavado, recién me entero. Yo, por el pecado, me atemorizaba, pero era porque no sabía. Ahora soy limpio y de manera activa viviré libremente. Confío que usted me bendecirá. De esta manera nuestra vida de fe cambia, servimos al Señor y vivimos la vida de manera feliz. En el 9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero también le preparaban algo y le sobrevino un éxtasis. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Le dice claramente cómo es la casa en donde debe ir, la casa de Pedro. Ve y escucha. Entonces Cornelio, tal como el ángel le dice, pidió por Pedro. Y allí, paso a paso, cómo Jesús murió por nuestros pecados y aquello que es seguro, le transmitió. Entonces Cornelio, a toda la familia de Cornelio escuchó y había obtenido el perdón del pecado. No es que el pecado es perdonado cuando creemos, sino que hace 2000 años atrás, cuando fue crucificado el Señor, toda la paga de nuestro pecado por la sangre del Señor Jesús ha sido pagado. Amén. Por lo cual, ¿ustedes son pecadores, sí o no? No, ustedes ya no, cuando no tienen nada de pecado, no son pecadores. Si no tiene pecado, no somos pecadores. Mediante la gracia obteniendo la bendición, hallando la santidad, hemos obtenido la justicia. Muchos van a la iglesia, pero la mayoría de las personas, ya que no conocen, no confían en esta palabra, ellos dicen que son pecadores. Entre ustedes también hay alguien que diga, no deben decir que son pecadores. ¿Por qué no? El Señor Jesús, cuando fue crucificado hace 2000 años atrás, ni nos imaginamos nacer, pero nuestro bis abuelo, algo que ni nos hemos imaginado, ya supo que nosotros íbamos a nacer y murió crucificado. Y nuestro pecado ha sido perdonado, ¿entienden? Por lo cual, señores, sin creer en ellos, ¿cómo debemos referirnos a las personas que van al infierno, que no creen, que hagan como quieran? Pero realmente nosotros éramos seres sucios, pero mediante la sangre del Señor, con toda convicción hemos obtenido el perdón del pecado. Además, puede que sea bueno que sea desde que ustedes tuvieron conciencia, pero ya ustedes cuando eran pequeñitos, cuando no conocían nada, allí fueron perdonados. Alabamos al Señor, por lo cual no hemos obtenido la salvación mediante el oro y la plata que y cantamos el himno en nombre del Señor Jesús. Por su sangre hemos obtenido la redención. 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 El Señor Jesús perdonó mis pecados. Aleluya. Unidos. Juntos cantemos. Vamos a cantar la primera estrofa juntos, ¿sí? Rompiendo toda duda del corazón. El motivo por el cual cantamos el himno
es porque mediante el Cordero de Dios hemos obtenido el perdón del pecado, la redención. El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Unidos, juntos, cantemos el himno. Por su sangre obtuvimos redención. Señores, hasta ahora, mucha gente que no conoce la Biblia, hay muchos que dicen que son pecadores. Está mal eso de antemano. Nuestro pecado ha sido lavado por la sangre del Señor Jesús. No es decir, perdóneme, hemos obtenido la redención y nuestro pecado ha sido perdonado. Así nos lo dice. Hoy en esta mañana, todos ustedes que están aquí, ya saben, son pecadores. Ustedes no han cometido pecado. Entonces son pecadores. No. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús por nuestros pecados murió en la cruz y todos nuestros pecados han sido perdonados, por lo cual ya no somos más pecadores. ¿Están agradecidos? Con gozo espero que vivan. Vamos a orar. Dios Padre Santo, ante usted le agradecemos, le glorificamos. Señor, por el pecado deberíamos recibir la maldición, la destrucción, pero el Señor Jesús viniendo, todos nuestros pecados lo ha dejado más blanco que la nieve. Nosotros sin conocer aquello decíamos que nos perdone y llorábamos nosotros. Pero realmente no es que solamente se limita a uno o dos el pecado, sino nos perdonó perfectamente y ha muerto crucificado y mediante el Señor nuestros pecados perfectamente hemos sido santos, limpios, los hermanos amados en el Señor Jesús, llegando a tener un mismo sentir, creyendo en Él, con toda convicción creyendo. Mucha gente deseamos que reciba la salvación. Señor, le agradecemos por esta hora tan preciosa. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.